Simulacro número 4, lectura crítica tipo ICFES Saber 11. Responda las preguntas 7 a 12 de acuerdo con la siguiente información. Las barras bravas, consecuencias de un diagnóstico equivocado, por Jorge Tovar. En las últimas semanas, la opinión pública colombiana, acostumbrada a movilizarse por la coyuntura, ha reaccionado con estupor a la muerte de unos jóvenes cuyo delito fue portar camisetas de un color diferente a las de su agresor. En Bogotá, fieles a la política del avestruz, la consecuencia puntual fue aplazar un partido de fútbol. Analistas ignorantes del problema estructural que esconde la muerte de estos jóvenes simplemente cumplan al fútbol. Han llegado a proponer la prohibición de portar camisetas de fútbol en público. Seguramente, alguno está por plantear un pico y placa, camiseta azul lunes, roja martes, verde miércoles. Estas son las soluciones de nuestros dirigentes. El problema no es el fútbol. Históricamente el deporte, el fútbol, promueve más actos de paz que de guerra. Famoso es el episodio de 1969 en el que los dirigentes del Santos brasileño decidieron suspender un amistoso en el antiguo Congo belga debido a la guerra civil que se libraba en aquellas tierras. Ante la eventualidad de no ver a Pelé, la estrella del Santos, las partes implicadas en la guerra firmaron un armisticio de emergencia. El Santos disputó no uno, sino 2 partidos, y en lugar de balas se escucharon durante varios días los gritos de admiración ante los actos de magia del rey del fútbol. El fútbol, eso sí, genera pasiones y es lo que lo hace especial. Son estas pasiones las que fuera de control explotan. Ampones disfrazados de hinchas para cometer infamias en nombre de unos colores. En Inglaterra, lo peor, lo que allí se denominó hooliganismo, sucedió el 29 de mayo de 1985. Una hora antes de iniciar el partido, un grupo de hinchas del Liverpool, tras una batalla de piedras de lado y lado, decidió saltar la malla en dirección a los hinchas de la Juventus. Los italianos corrieron en dirección contraria, encontrando muros y mallas que les impidieron escapar. El miedo y el desorden hizo el resto. 39 muertos aplastados en un estadio de fútbol. 2 tragedias adicionales sucedieron antes de que Inglaterra lograra frenar la barbarie, al menos en forma relativamente satisfactoria. A raíz de aquello, en Inglaterra, según diferentes normas dictadas en 1989, 1991, 1999 y 2000, es un acto criminal entrar al campo de juego y tirar piedras o similares, así como corear cantos racistas. Muy relevante para el caso colombiano desde 1989, por ley se niega el acceso a los estadios hasta por 10 años a individuos condenados por ofensas relacionadas con el fútbol. Incluso, la policía tiene la opción de demostrar ante el juez que prohibir la entrada de un individuo va a disminuir los riesgos de violencia asociados al fútbol. Es decir, no hay que esperar que tire la piedra en el estadio si hay suficiente evidencia que sugiera que la va a tirar, por ejemplo, si ha cometido actos de vandalismo no relacionados con el deporte. La violencia no se extingue, pero sí ha disminuido, como sugiere la gráfica, donde se utilizan datos del Home Office que hace seguimiento anual de las cifras. Los arrestos disminuyen y prohibir el acceso sigue siendo una medida complementaria adecuada. Esta prohibición, por cierto, obliga al sancionado a presentarse ante la justicia o la policía durante las horas del partido,
Aquí tenemos una gráfica que tiene arrestos y órdenes de prohibición de acceso al estadio en el Reino Unido. La gráfica en azul corresponde a las órdenes de prohibición de acceso al estadio y la que está punteada corresponde al número de arrestos respecto a la asistencia desde el 2001 hasta el 2012. Actualmente, uno de los argumentos que las barras bravas y sus defensores en Colombia es que el problema acá es diferente al de Inglaterra. En Colombia el debate se ha planteado como un problema juvenil de exclusión social. No he escuchado que se plantee lo que me parece evidente, la necesidad de acabar con las barras bravas antes de que sean un problema enquistado en la sociedad. No es un imposible. La solución no es suspender partidos. La solución pasa por entender que es un problema estructural. El caso inglés nos demuestra que hay instrumentos para actuar. Las directivas deben contar con apoyo oficial para cerrarles el paso de manera radical a las barras bravas, pero los dirigentes deben querer y el Estado debe poder. Tomado y adaptado de HPP lasillavacía.com, user Juan Pablo Pino. Pregunta número 7. Cuando el autor escribe en el quinto párrafo una medida complementaria adecuada, hace referencia a que en Inglaterra, a, con el fin de reducir la violencia en los estadios, no hubo otra alternativa que restringir la entrada a los estadios. B, hace referencia a la restricción en la entrada a los estadios ha sido principal medida para reducir la violencia en los estadios. C, hace referencia a que prohibir el acceso al estadio era una medida que se tomaba cuando los arrestos no disminuían, y la opción D nos dice que hace referencia en Inglaterra a que la prohibición a la entrada de los estadios fue una medida secundaria que se tomó para reducir la violencia. Veamos el contexto nuevamente. En el quinto párrafo está la información para analizar esta pregunta 7 y contestarla. La violencia no se extingue, pero sí ha disminuido, como sugiere la gráfica donde se utilizan datos del Home Office y que hace seguimiento anual de las cifras. Los arrestos disminuyen y prohibir el acceso sigue siendo una medida complementaria adecuada. Aquí se ve. Esta prohibición, por cierto, obliga al sancionado a presentarse ante la justicia o la policía durante las horas del partido. Aquí tenemos que elaborar una hipótesis y darle sentido global al texto en este fragmento corto. Entonces, en este fragmento la pregunta se refiere a la prohibición del acceso a los estadios y una medida complementaria nos está indicando que es una medida secundaria. Por ello, la opción que recoge el sentido del fragmento en relación con el contexto es la opción D. La prohibición a la entrada de los estadios fue una medida secundaria que se tomó para reducir la violencia. Pregunta 8. El autor hace referencia al caso del hooliganismo con el propósito de A, ilustrar acciones en los estadios que han motivado políticas eficientes para reducir la violencia. B, describir políticas eficientes para reducir la violencia en los estadios. C, apoyar la idea de que el fútbol es un deporte que genera actos de violencia en todas partes del mundo. Y D, demostrar que Inglaterra ha tenido problemas especialmente serios en el fútbol. Veamos el contexto nuevamente. El contexto para donde nos hablan del hooliganismo está aquí. En Inglaterra, lo peor de lo que allí se denominó hooliganismo sucedió el 29 de mayo de 1985. Una hora antes de iniciar el partido, un grupo de hinchas del Liverpool, tras una batalla de piedras de lado y lado, decidió saltar la malla en dirección a los hinchas de la Juventus.
Los italianos corrieron en dirección contraria encontrando muros y mallas que les impidieron escapar. El miedo y el desorden hizo el resto. 39 muertos aplastados en un estadio de fútbol. Dos tragedias adicionales sucedieron antes de que Inglaterra lograra frenar la barbarie, al menos en forma relativamente satisfactoria. A raíz de aquello en Inglaterra, según diferentes normas dictadas en 1989, 1991, 1999 y 2000, es un acto criminal entrar al campo de juego y tirar piedras o similares, así como corear cantos racistas. Al mencionar el caso del hooliganismo en 1985, el autor pretende mostrar el ejemplo de acciones en los estadios que llevaron a la toma de decisiones en cuanto a las políticas para reducir la violencia en los escenarios del fútbol. Por lo tanto, esto se aplica o queda definido con la opción A: ilustrar acciones en los estadios que han motivado políticas eficientes para reducir la violencia. Las opciones B, C y D no serían adecuadas. La opción B no es apropiada, ya que la mención del caso del hooliganismo no tiene más propósito que la descripción de las políticas para reducir la violencia en los estadios, sino que, como se indicó anteriormente, el caso da el contexto que motivó la creación de algunas de esas políticas. La opción C tampoco es válida, dado que el caso no se presenta como un ejemplo de los actos de violencia que genera el fútbol en todo el mundo, sino como un suceso para introducir las posibles medidas para evitar dichas situaciones en los estadios. Y la opción D, demostrar que Inglaterra ha tenido problemas especialmente serios en el fútbol, tampoco es incorrecta, también porque ubica el caso en una temática más amplia que no corresponde con el tema del texto. Es decir, el texto no pretende hablar de los problemas de diversa índole que ha tenido Inglaterra y centrarse en el fútbol. La opción correcta es la A. Pregunta 9. En el cuarto párrafo, el autor usa la expresión "a raíz de aquello", a raíz de aquello, con el fin de señalar una relación de consecuencia, anticipación, consecuencia o anticipación. A. Consecuencia entre las tragedias que sucedieron en Inglaterra y su impacto en el caso colombiano. B. Anticipación entre lo peor de lo que se llamó hooliganismo y las normas que se dictaron en Inglaterra. C. Consecuencia entre las tragedias que padecieron los ingleses y las normas que se dictaron posteriormente. Y D. Anticipación entre las normas dictadas en 1989, 1991, 1999 y 2000 y los actos de criminalidad en el campo de fútbol. A raíz de aquello, de todos estos eventos que sucedieron el 29 de mayo del 85 y las otras dos tragedias adicionales, en Inglaterra se dictaron normas. Entonces, la expresión "a raíz de aquello", por lo que se pregunta, se asocia generalmente con resultado de algo. Por lo tanto, las opciones que indican que la expresión señala una relación de consecuencias son correctas. ¿Sí? No obstante, solo la opción C es correcta, dado que la relación de consecuencia se da entre las tragedias que vivieron los ingleses y las normas que se dictaron posteriormente. Esta sería la respuesta adecuada. Las opciones A, B y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción A no es correcta, ya que la relación de consecuencia que propicia la expresión "a raíz de aquello" no se da entre el caso de Inglaterra y su impacto en Colombia, sino en lo sucedido en 1985 en Inglaterra y las normas que se establecieron para evitar una repetición de la tragedia. Las opciones B y D tampoco son apropiadas, dado que la expresión de la pregunta no se puede asociar con una relación de anticipación, sino de resultado o consecuencia. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes opciones es un argumento que el autor usa para apoyar su tesis? A. El fútbol es responsable de los actos de violencia. Más aún, desde una perspectiva histórica se puede ver que el fútbol promueve más actos de guerra que de paz.
B. Es un hecho que el fútbol genera pasiones y son estas pasiones sobre todo las que se salen de control y las que hacen que el fútbol sea un deporte tan especial. C. El fútbol no es responsable de los actos de violencia. Lo que hay que solucionar con más urgencia en Colombia es el problema juvenil y de exclusión social. Y D. Las barras bravas pueden convertirse en un problema grave de la sociedad, pero como lo muestra el caso inglés, hay instrumentos para actuar. En el último párrafo tenemos el contexto para analizar la pregunta 10 actualmente uno de los argumentos de las barras bravas y sus defensores en Colombia es que el problema acá es diferente al de Inglaterra. Bueno, acá vemos que el avance de la argumentación del texto muestra la opinión del autor frente a las barras bravas en Colombia y las medidas poco eficaces que se han tomado por parte de las autoridades para contrarrestar los actos delictivos de estos grupos. El autor presenta el caso inglés para demostrar que con las normas apropiadas el nivel de violencia en los espectáculos de fútbol disminuye. Con esto intenta comprobar que las barras bravas se pueden convertir en un problema grave si las autoridades competentes no actúan atacando el problema en su origen como lo hizo Inglaterra. Por lo tanto, la opción de respuesta adecuada es la opción D. Las barras bravas pueden convertirse en un problema grave de la sociedad, pero como lo muestra el caso inglés, hay instrumentos para actuar. Las opciones A, B y C no responden de forma adecuada a la pregunta. La afirmación de la opción A, de que el fútbol es el responsable de los actos de violencia, no es correcta, ya que contradice lo que sostiene en el texto, pues para el autor el fútbol promueve más actos de paz que de guerra. La opción B, es un hecho que el fútbol genera pasiones, y son las pasiones las que se salen de control. La opción B tampoco es apropiada, puesto que en el texto no se alude al fútbol como un deporte especial por las pasiones, sino sin control que despiertan los aficionados. Y la opción C, que el fútbol no es el responsable de los actos de violencia, también es incorrecta, ya que el autor no coincide con la posición que asocia el problema de las barras bravas con el problema juvenil y de exclusión social del país. Pregunta 11. El autor del texto usa la gráfica titulada Arrestos y órdenes de prohibición de acceso al estadio en el Reino Unido con el fin de A. Sugerir que las leyes que restringen el acceso a los estadios de fútbol ayudan a reducir la violencia en los estadios. B. Señalar que los arrestos y órdenes de prohibición de acceso han sido políticas exitosas en disminuir el número de hooligans. C. Negar que las leyes que se han promulgado respecto a la restricción al acceso a los estadios han reducido la violencia en el país. Y D. Ejemplificar la manera como las leyes que se han tomado en Inglaterra son una medida complementaria a la restricción del acceso en los estadios. La información que presenta la gráfica establece una relación entre el porcentaje de arrestos y el número de órdenes de prohibición de acceso al estadio año por año, iniciando en 2001 y terminando en 2011. Las líneas de la gráfica muestran que el número de órdenes de prohibición para ingresar al estadio fue creciendo en los primeros años y luego se mantuvo en el mismo rango entre el 2005 y el 2011, y que el porcentaje de arrestos disminuyó considerablemente desde el 2001 hasta el 2011. Esto permite deducir en esta gráfica que las leyes que restringen el acceso a los estadios ayudan a reducir la violencia en dichos lugares en la medida en que, desde que se implementaron las órdenes de prohibición, los arrestos por actos violentos fueron disminuyendo.
Por lo tanto, la opción más adecuada es la A, sugerir que las leyes que restringen el acceso a los estadios de fútbol ayudan a reducir la violencia en los estadios. Esa sería la respuesta a la opción adecuada. Las opciones B, C y D no responden adecuadamente a la pregunta. La opción B, que nos dice que señalar que los arrestos y órdenes de prohibición de acceso han sido políticas exitosas, no es válida dado que la gráfica no presenta información sobre el número de hooligans. La opción C, negar que las leyes que se han promulgado respecto a la restricción al acceso a los estadios han reducido la violencia en el país, es incorrecta puesto que los datos de la gráfica no niegan la efectividad de las leyes en la disminución de la violencia, sino todo el contrario la reafirman. Y la D, que ejemplificar la manera como las leyes que se han tomado en Inglaterra son una medida complementaria a la restricción de acceso a los estadios. La opción D no es correcta por el hecho de que la gráfica no ejemplifica la manera como las normas que se han adoptado en Inglaterra son complementarias a la prohibición de ingreso a los estadios. Por lo tanto, la opción correcta es la A.